Hola, muy buenos días esta vez en día sábado. No pudimos grabar anteriormente este mensaje, normalmente como estábamos acostumbrados los días jueves. Esto, bueno, por diversas situaciones. Sin embargo, bueno, pues nada que sea algo grave, podemos continuar sin ningún inconveniente. Y bueno, de todos modos, pues podemos ver esta grabación posteriormente, ¿verdad? Entonces, como habíamos dicho la semana pasada, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Juan. Estamos en la segunda parte del versículo 12 del capítulo 1. Habíamos estado estudiando, ¿verdad?, lo que significaba ser realmente un hijo de Dios. Muchas veces cuando pues la gente va a evangelizar, ¿no? Dicen, no, pues recibe a Cristo. Ah, ya lo recibí. Hacen su oración de fe y piensan que con esto va a cambiar su vida. Hay quienes intencionalmente en el púlpito o en los mensajes que llegan a dar omiten la exhortación de los pecados, inclusive exhortan la palabra pecado porque quieren conservar a la congregación adentro de la iglesia, ¿no? Muchos inclusive al pecado, cuando quieren exhortar, no mencionan en ningún mensaje la palabra pecado, precisamente como una forma de apaciguar el impacto del mensaje del evangelio, pero menciona la palabra de Dios, que la palabra es cortante, ¿no? Como una espada de doble filo, que penetra hasta las coyunturas, hasta el tuétano, o sea, hasta lo más profundo. Entonces es imposible, ¿verdad?, de querer separar el arrepentimiento o el pecado de lo que es el evangelio. Cuando nosotros empezamos a hacer esto, así a grosso modo estamos prostituyendo el evangelio, no estamos predicando el evangelio de Cristo, estamos predicando un evangelio total y meramente emocional, muy motivador honestamente, pero careciendo de la esencia de lo que es la palabra de Dios. Anteriormente lo habíamos dicho, ¿no? Que Jesucristo, si tú lees los cuatro evangelios, habla mucho más de arrepentimiento, habla mucho más del infierno, habla mucho más del pecado que de cualquier otro tema que llegue a tratar el mensaje de Cristo. Muchos erróneamente suponen que Jesús únicamente vino a predicar amor y se basan mucho en el versículo que dice que Él no vino para juzgar al mundo, sino que Él vino para cumplir la voluntad del Padre. Muchos se agarran de esta parte, sin embargo olvidan que cuando venga como león rugiente, Él vendrá precisamente a juzgar al mundo. Esto en Apocalipsis, ¿no? Bien está escrito. Entonces es esencial, ¿no?, que nosotros entendamos esta parte. Si hemos dividido el evangelio y hemos mutilado de manera intencional la parte del pecado y la exhortación, es importante que nos arrepintamos de ello, porque no estamos llamando a ovejas al rebaño de Cristo, ni mucho menos hijos a su iglesia, sino estamos atrayendo gente precisamente por una intención muchas veces egoísta. Hay gente que piensa erróneamente que una iglesia con muchos congregantes es una iglesia grande, ¿no? Pero la realidad es que Dios no busca congregaciones grandes, tampoco busca congregaciones pequeñas, tampoco vamos por esta parte, sino Jesucristo busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y para que uno adore, primero tiene que ser obediente, pero antes de que uno sea obediente tiene que ser salvo, y uno no puede ser salvo si no hay arrepentimiento, que es básicamente el punto central del mensaje que vamos a tratar el día de hoy. La semana pasada hablamos mucho sobre la fe, en la parte que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya habíamos dicho la semana pasada que los hijos de Dios no son todos. Todos somos criaturas de Dios, sí. Sin embargo, se requieren de dos condiciones para que tú seas hijo de Dios. Uno es recibirlo y otra es creer en él. Ya habíamos tratado la semana pasada lo inherente a la fe, que es la palabra que se ocupó aquí para creer, que es pistis. Ya habíamos explicado también que la misma palabra pistis que se utiliza en este apartado de Juan 1.12 es el mismo que se utiliza en Santiago 4, en el cual nos menciona que hasta los demonios creen, tienen fe y tiemblan, ¿no? Pero no es una fe con base a la salvación, sino es una creencia de que Dios existe, ¿no?
¿Y cuál es la diferencia entre esta fe que te salva y esta fe que tú sabes que existe Dios? Hay una diferencia muy grande y es específicamente la primera parte del versículo, por eso quisimos dejarla para esta semana, que es le recibieron. Nuevamente para recapitular, esta palabra recibir es para lámbano, que es aprender, que también significa recibir o tomar para sí. Ahora bien, recibir a Cristo no lo haces en una oración de fe, honestamente. Muchos hacen oraciones de fe y la realidad es que sus frutos dan mucho que desear. Recibir a Cristo no es un momento que dijiste, es que yo el día de hoy canté una canción que dice, he decidido seguir a Cristo y por eso ya lo recibí. No, tampoco esto es recibir a Cristo. Hay gente que piensa que por ir a una iglesia, tener una religión, la cual le inculcaron sus papás o la cual se le hizo muy padre, muy ad hoc a sus creencias y por esta razón ya recibió a Cristo, ¿no? Esto tampoco es recibir a Cristo. Hay gente que dice, es que yo creo intelectualmente que existe Dios, que existió Jesús, y tengo todas las evidencias que menciona la palabra de Dios. Ya estudié mucho eh, apologética y con esto, perdón, y ya con esto pues ya sé que existe Dios, ¿verdad? Y por eso creo en Él. Esto tampoco es recibir a Cristo. Entonces, ¿qué es recibir a Cristo? Viendo la palabra en griego que acabamos de traducir, vamos a entender unas verdades fundamentales. La primera, que recibir a Cristo, primero como verdadero y único y suficiente Salvador, no como un santito más que tienes allí pegado a una pared o en una repisa entre tu colección de santitos e ídolos que tienes ahí. Muchos dicen, no, es que tiene una cruz o tiene un guachinango ahí y es cristiano o sí cree en Cristo, ¿no? La realidad es que hay mucha gente, ¿no? Que, por ejemplo, cree en la Santa Muerte, que en Santa no tiene nada, y es algo que ya fue vencido, ya fue derrotado por la sangre de Cristo. Es ilógico, obviamente, creen algo que ya fue derrotado, pero bueno, cada quien ahí. Pero y tienen ahí a su esculturita de la calaca con su cruz, ¿no? Y con su San Judas Tadeo, ¿no? Y con su San Benito, ¿no? Y un montón de ahí de un panteón totalmente de santos. O sea, hasta los griegos dirían, no manches, este me lleva de baje porque realmente tiene más santos que yo, ¿no? Lo dirían los griegos. Y la realidad es que el hecho de que tú pongas a un Jesús ahí, una esculturita, o que digas, es que yo recibí a Cristo, pero sigo con con todos estos ídolos, no sigo con todo este panteón. Digo, panteón no me refiero a cementerio, sino panteón en el contexto de colección de dioses, porque ese es el significado de acuerdo al griego, todo este panteón de dioses que tengo, de ídolos, de santos o de como tú les quieras llamar, todos estos me van a ayudar y a Jesús le hago un cachito ahí, ¿no? Para Jesús no quiere un cachito, o sea, eso es una realidad y eso es lo que tenemos que entender. Jesús, tú no lo vas a recibir por abrirle un cachito de tu tiempo, no vas a recibirlo por darle un cachito de tu vida, no vas a recibirlo por darle un cachito de tu corazón ni de tu mente. Jesús no busca un cachito, no busca un lugarcito, un rinconcito que tengas ahí. Cristo simplemente Él quiere absolutamente todo. Él no te pide, a ver, dame un 5% de tu vida, dame un 10%, dame un 15%, dame un 20%. No te pido ni siquiera el 90%, te pido el 100%, la totalidad de tu vida, la totalidad de quién eres, la totalidad de todo lo que tú tienes, la totalidad de tus talentos, la totalidad de tu intelecto, el 100% Cristo lo quiere para sí. ¿Por qué? Porque recordemos que todo es de Él, por medio de Él y para Él, como lo mencionamos a principios de este estudio de Juan, ¿verdad? Entonces, Él como no quiere, él no quiere un pedacito, no porque Él sea codicioso, no porque Él quiera acapararlo todo, no por un orgullo, no por necedad, no por un capricho de Dios, ¿no? Porque muchas veces el ateísmo se da por este lado. Es que Dios es caprichoso y por eso quiere todo. Porque dicen, es que tiene el síndrome de emperador, ¿no? O sea, para nada tiene nada que ver con esto. Él quiere todo por una simple razón. Y esta simple razón es porque Él quiere transformar toda tu vida.
Él no quiere transformar un 5%, ni un 10, ni un 15, ni un 20%. Él no quiere transformar ni siquiera tu 90%. Él quiere transformar el 100% de tu vida. Pero para que eso pueda llegar a suceder, primero tiene que haber algo que fue lo que mencionamos al inicio, que es el arrepentimiento. Y es el arrepentimiento de tus pecados. El arrepentimiento de mis pecados, de nuestros pecados. Él quiere que te arrepientas, que nos arrepintamos para que le podamos recibir. Si no hay arrepentimiento, no puede haber salvación. Muchos insistimos en campañas de evangelismo, nos ha tocado escuchar en prédicas, que todo suena muy bonito, suena muy motivacional, que inclusive no se llega a decir, es que cuando tú vienes a Cristo tu vida va a mejorar. Y perdón, esto es una apostasía, esa es la realidad, es el término correcto. Es una apostasía y un engaño, porque tu vida no va a ser color de rosa. Jesucristo prometió que así como Él había sido perseguido, nos iban a perseguir. Y dos, simplemente no puedes recibir a Cristo si no estás convencido de que tienes pecado. ¿Por qué yo recibiría un regalo que no necesito? Es como si, no sé, a mí me regalaran, digo, a mí me gusta mucho el dibujo, ¿no? Y ahí me regalaran unos lápices especializados, yo diría, wow, gracias, los necesitaba, ¿no? Pero vamos a suponer que a mí me regalan una goma, que ya tengo bastantes gomas, y ya, pues gracias, ¿no? Y la voy a poner ahí delante junto con todas las demás gomas que tengo, no porque no sea algo útil, sino simplemente porque no lo necesito, ¿no? Entonces va a ser de la misma manera, o sea, cuando nosotros queremos recibir a Cristo, primero tiene que haber un convencimiento de pecado, un arrepentimiento de esos pecados, y este arrepentimiento nos hace estar conscientes de que yo por mis propias obras no puedo ser acepto ante Dios. Yo por mucha devoción que tenga a las imágenes, por mucha devoción que tenga para ir a la iglesia de rodillas, para irme a congregar cada domingo, para ponerme a alabar y levantar mis manos, porque luego dicen, ustedes solo tiran para un lado, no, nosotros te agarramos parejo, ¿verdad? A lo mejor yo digo, es que aquí me puse a alabar y hasta lloré, ¿no? En la alabanza, y me fui con el pastor, le dije, pastor, heme aquí para servir. A lo mejor estoy sirviendo en la iglesia, a lo mejor inclusive me voy con mis folletos en las mañanas, ¿no? Ahí pongo mi estante y esperando a que la gente de repente se acerque, o ahí repartiéndolos, ¿verdad? Y al final, esto no implica que yo esté arrepentido de mis pecados. Y muchos dicen, ¿no? Es que recibe a Cristo, acepta a Dios. Ok, chido por ustedes, pero ¿por qué lo he de aceptar si no lo necesito, no? Y muchas veces cuando se evangeliza o se predica, pues se intenta convencer de recibir a Cristo, pero omitiendo la parte del pecado. Y cuando esto sucede, insisto, a lo mejor vas a satisfacer muchos corazones en ese instante, a lo mejor muchas personas van a quebrantarse y van a llorar porque escucharon palabras bonitas, a lo mejor inclusive la iglesia se llena de un montón de gente, ¿no? Pero ¿qué mensaje es el que estamos dando? Porque no estamos predicando arrepentimiento, estamos predicando a un evangelio de Winnie Pooh, a un Jesucristo súper buena onda, pero que no exhorta. Y te recuerdo que Jesucristo mismo exhortó a cada una de las personas, y la exhortación, ojo, no es para condenar, sino es para salvar. Porque también está otro extremo, ¿no? Los que no buscan arrepentimiento, los que buscan sembrar miedo y condenar a las personas al infierno. Hay muchos predicadores, ¿no? Y evangelistas. A mí me tocó en su momento, cuando yo estaba en el mundo, que me predicaran de esa forma, que me mandaran al infierno, que me dijeran que me iba a morir y que me iba a ir con el chamuco y que me iba a quemar y quién sabe qué. Yo dije, pues me vale gorro, ¿no? O sea, yo en su momento en el mundo, yo sí dije, no me interesa, ¿no? Pues que me queme, pues qué más da. O sea, tú no puedes convencer a alguien de recibir a Cristo, primera porque no es tu chamba convencer, ¿eh? Así de simple, la chamba es el Espíritu Santo. No es tu chamba tampoco estar condenando a la gente al infierno, porque para eso a la gente se condena sola. Simplemente el juez, que es Cristo Jesús, dicta la sentencia, ¿verdad? De igual forma,
podemos confirmar estas verdades a lo largo del Evangelio, ¿no? Podemos confirmar que incluso Jesucristo, insistía en Apocalipsis, dice que va a regresar como juez para poder juzgar a los vivos y a los muertos. Menciona también que Él va a dividir el trigo y la cizaña, que va a separar a las ovejas y las cabritas, ¿no? De ahí que podemos afirmar que Jesucristo no solamente es abogado, también es juez. Abogado defensor para nosotros, sí, pero si tú rechazas ese abogado defensor, pues lógicamente únicamente tienes la imagen de Jesús como juez. Y es ahí donde mucha gente tiene problema y no quiere recibir a Cristo precisamente porque solo ven a Jesús como juez, pero no solamente es juez ni abogado, sino también, o sea, porque también va a ir la cosa, es nuestro Salvador, es nuestro intermediario. Menciona en la carta a los Romanos, parece que es Romanos 15.1, no, 15.1, el que menciona, por 15 días, perdón, que nosotros estamos nuevamente nuestra relación con Dios, además estamos justificados, perdón, ante Dios, precisamente, y podemos ir a su presencia mediante Jesucristo nuestro Salvador. Por estas situaciones podemos afirmar todo esto que estamos mencionando, ¿no? Todo lo que estamos diciendo no es algo que se sacó de la manga, sino es algo que está fundamentado en la palabra de Dios. Vamos a ir a Hechos, capítulo 3, y el versículo 19, perdón. Hechos 3, 19, te confirma lo que te mencionaba, ¿no? No puede haber salvación si no hay arrepentimiento. Hay quienes dicen, confiesa con Jesús, confiesa con tu boca que Jesús es tu Salvador. Sí, hasta ahí estamos bien, pero si no hay arrepentimiento, de nada sirve que yo confiese con mi boca que Jesús es mi Salvador. Dice, Hechos 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí muchos tergiversan lo que te mencionaba hace un momento, ¿no? Tergiversan de que tú ven a Cristo y todo va a ser de color de rosa, ¿no? Esos tiempos de refrigerio se refieren en específico a tiempos que ya no hay condenación para tu vida. Una vez que tú te arrepientes de tus pecados y te conviertes a Cristo, entonces sí, tus pecados primero te son borrados y ahora sí ya puedes acercarte a la presencia de Dios, y una vez que te acercas a la presencia de Dios encuentras esos tiempos de refrigerio, tiempos donde ya no hay condenación, tiempos donde puedes gozar de las bendiciones del Padre. Pero si nosotros queremos las bendiciones y perdón que lo diga de esta manera, pero si las vendemos de esta forma y solamente con bendiciones, queriendo llamar a la gente a la salvación sin exhortar al arrepentimiento, insistimos mucho, vas a encontrar mucha gente dentro de la iglesia que busca a Jesús por lo que Él les puede dar, pero no por lo que Él ya hizo, no por quién es Él. Y de nada sirve que tengas una congregación llena de gente buscando a Jesús como si fuera un banco que da generosos intereses o como si fuera una beneficencia, porque Jesucristo no es nada de esto. Jesucristo es Dios hecho carne, y al momento en que nosotros reducimos a Jesús solamente un benefactor y hasta ahí lo restringimos, simplemente estamos mutilando lo que así la persona de Cristo Jesús. Estamos deformando quién es Dios, y esto es algo totalmente incorrecto, es una apostasía, y no podemos caer en este engaño. No podemos, insisto, como iglesia siquiera atrevernos a predicar un mensaje en el cual no exista el arrepentimiento en nuestras vidas, no exista una exhortación al arrepentimiento. Entonces, arrepentimiento viene del griego, la palabra es metanoia, meta, que es la raíz de metamorfosis, y noia, que se refiere específicamente a la mente, ¿no? Es una transformación que va desde la mente hasta afuera. Por eso, no en vano, Romanos 12:2 menciona, ¿no?, que no nos conformemos a este ciclo, sino que sea renovado nuestro entendimiento mediante la transformación del espíritu o de nuestra mente, de tal manera que podamos gozar la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Si no existe arrepentimiento en mi vida, mucho menos va a existir esta transformación de mi entendimiento, y por la misma razón, pues la realidad es que no voy a entender la voluntad de Dios, y todo el tiempo mis oraciones no van a pasar de Dios, dame, 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 dame,
O hay gente que no pasa, ¿no? Del Dios, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Pero no ha habido una transformación todavía, no ha habido una renovación del entendimiento. Y esto es algo súper grave, porque cuando esto no sucede, nosotros como hijos de Dios, o como cristianos, mejor dicho, estamos siempre de derrota en derrota, ¿no? Nuestros pensamientos, o sea, no quiero decir que hay momentos en que hay caídas, obviamente, pero si todo el tiempo estás en caída y nunca hay algún punto en el cual digas, oye, hay una antes y un después, pues la realidad es que nunca recibiste a Cristo. Y es importante que lo recibas y te arrepientas. Si no te arrepientes, ya sabes para dónde vas a ir, ¿no? Ahora bien, el arrepentimiento y la fe son obras exclusivas del Espíritu Santo. No es algo que tú hagas, porque hubo una ocasión, ¿no? Que escuchamos a alguien decir, es que nosotros contribuimos a la salvación porque tuvimos fe y voluntariamente nos arrepentimos. La realidad es que tú no hiciste absolutamente nada, ni para arrepentirte, ni para tener fe, porque todo esto simplemente son obras del Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo el que te da el don de arrepentimiento y el que te da la fe. ¿Cómo podemos confirmar estas verdades? Bueno, vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 7, versículos del 9 al 10. Y dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, pues que les dio el bajón, ¿no? Que se pusieron tristes, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecierais por nuestra parte. ¿Quién da el contristamiento para arrepentimiento? Dios. Y aquí a lo mejor hay gente que dice, bueno, pero es que yo ya me arrepentí, yo ya me puse mea culpa por mi gran culpa, ya me hinqué, ya le pedí perdón a Dios y yo ya estoy salvo con esto, ¿no? Pero ojo con lo que dice aquí, porque nos ha tocado ver gente que está triste, ¿no? Que, ay, es que yo sí me equivoqué, perdónenme, y los ves hacer un mega berrinche ahí, ¿no? Lloran, hacen teatro, se tiran, hasta se me convulsionan luego, ¿no? Pero aquí dice, en el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando a ti te pregunten, oye, es que en la Biblia dice que Judas se arrepintió y se ahorcó, y también menciona que Pedro se arrepintió y él se fue, ¿no? Simplemente no se ahorcó. ¿Por qué uno sí fue salvo y el otro no? Aquí está la respuesta. En 2 de Corintios 7:10. Porque hay dos tipos de arrepentimiento. Digo, en el griego tú lo encuentras con palabras diferentes, pero en la traducción ambos se tradujeron como arrepentimiento. Cuando alguien está arrepentido de sus pecados, lo primero que llega a suceder es que empiezas a sentir dolor, empiezas a sentirte incómodo, empiezas a sentirte mal, ¿no? No solamente físicamente, sino incluso emocionalmente. Hay algo que no cuadra, te sientes triste, te sientes fatigado, te sientes cansado, desesperado, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta aquí tu corazón está contristado. Si esto viene de Dios, este contristamiento en tu corazón te va a llevar al arrepentimiento, a metanoia. Pero si este contristamiento te lleva, ay, me siento triste y es que yo me arrepiento, pero de ahí no paso, no estás arrepentido, tienes un remordimiento, que debe ser la traducción correcta de acuerdo al griego, ¿no? Cuando hay remordimiento, este remordimiento lo único que va a provocar en tu vida es que te culpes a ti mismo o a ti misma por las cosas que has hecho de manera incorrecta ante los ojos de Dios. Van a provocar que tú misma te estés acusando, que llegue un punto en que no veas esperanza. Y cuando esto llega a ocurrir, es cuando menciona, esto solamente te lleva a la muerte. Hay gente que, pues, dijimos, lamentablemente, ¿no? Se llega a quitar la vida. Hay gente que a lo mejor no llega hasta este punto, pero toda su vida se la pasan hechos un mar de lágrimas, toda su vida se la pasan así de cuclillas y ay pobrecito de mí, puro remordimiento y de ahí no pasan, donde realmente no hay una transformación, ¿verdad? No hay algo más, simplemente se quedan en ese remordimiento que los conduce a la muerte, un remordimiento que yo sí estoy mal y ya, ay sí perdónenme y demás, pero no hay un arrepentimiento genuino, no hay una convicción de querer ser transformado y precisamente esto los lleva a la muerte.
Ejemplos hay muchísimos en el mundo de muchísimas formas, por lo tanto, pues no voy a ahondar a mayor detalle en esto, ¿no? Pero el contristamiento que te lleva al arrepentimiento te lleva a esta necesidad de ser transformado. Esta necesidad de ser transformado te hace entender que tú no puedes por ti mismo, por ti misma, y esto te lleva directamente a la salvación, a los pies de Cristo Jesús, a aceptar el regalo de la cruz. Si nosotros, también insisto mucho en esto, si nosotros dentro del evangelismo que hagamos, dentro de la exhortación de pecados que hagamos, no tenemos un mensaje cristocéntrico, no predicamos la cruz, no como un símbolo, sino no predicamos la cruz, que fue donde Cristo fue crucificado por todos nosotros, y omitimos totalmente la cruz como tal. Y inclusive no hay gente que sataniza la cruz, que dice es que la cruz no habla de amor, cuando la cruz es prácticamente la mayor evidencia del amor justo de Dios y de la justicia amorosa de Dios. ¿Qué ocurre con esto? Pues simplemente estamos nuevamente mutilando el evangelio, porque sin crucifixión no habría salvación. Es importante que nosotros aprendamos a dar el mensaje completo, ¿verdad? Y saberlo dar, porque si tú a la gente le dices, oye, es que Jesucristo en la cruz murió, y ahí te quedas, o sea, nunca mencionas, ¿verdad?, que fue resucitado, pues también, con razón, mucha gente tiene ahí sus cruces pintadas, ¿no? O en su cabecera de la casa. Por otra parte, si nosotros deliberadamente omitimos la palabra, alguna parte de la palabra de Dios, insisto, por temor a lo que va a decir el hombre, perdón, pero no le tienes miedo a Dios, le tienes miedo al hombre. Y tampoco tienes que tenerle miedo a Dios, sino temor de Dios. Es esencial que no prediquemos un evangelio a medias, que no prediquemos una exhortación a medias. Nuevamente, yendo a los pasos, porque muchas veces aquí la gente dice, oye, ¿cómo doy el plan de salvación? Es muy sencillo. Primera, hay pecado. No puedo decir un mensaje de salvación si no confronto a la gente con el pecado. Insisto, no es juzgar, es confrontar. Segunda, necesito, o sea, arrepiéntete de tus pecados, ¿no? O sea, te ofrezco el arrepentimiento, o sea, arrepiéntete de lo que has hecho, Dios te lo ofrece, ¿no? Mejor dicho. 3. Cristo murió por ti en la cruz. 4. Cristo resucitó de los muertos, ¿no? O sea, porque pues no podemos decir que no podemos negar esta parte, insisto. Y finalmente, ahora sí, confiesa o sea, si tú no más que tú decides creer en estas verdades, tú ya eres salvo, tú ya eres salva. Cualquiera de estos 5 pasitos, vamos a ponerlo así, que tú, vamos a hacer unos pasitos, 5 pasos, 5 puntos esenciales, que al menos todo el mensaje tendría que traer. Si alguno lo llegas a omitir de forma deliberada, estás predicando a lo mejor parte de la Biblia, pero no estás predicando el evangelio completo. Y aguas con esto, porque es algo que Dios nos demanda. Si nosotros en nuestro trabajo a lo mejor estamos predicando, a lo mejor en las calles, a lo mejor en las cárceles, a lo mejor en los hospitales, a lo mejor desde un púlpito, ¿no? En cualquier punto tú estás predicando y estás omitiendo la obra de Cristo Jesús, insisto, estamos cayendo en desobediencia y no estamos predicando el mensaje completo de la palabra de Dios. Aún si nosotros predicamos mensajes del Antiguo Testamento, también esos tienen que ser cristocéntricos, porque toda la Biblia, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, habla única y exclusivamente de Cristo Jesús. Ahora bien, Efesios 2, 8, 9 nos confirma que la fe es un regalo de Dios. Menciona en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y a lo mejor aquí dicen, bueno, sí, yo tuve fe y yo cooperé para mi salvación. No, porque continúa el pasaje, ¿no? Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Simplemente tú tuviste fe y te arrepentiste, gloria a Dios, pero esto no fue tu esfuerzo, esto es directamente algo que viene de Dios mismo. Él es el que a través del Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento, este arrepentimiento nos lleva a la fe. Por eso en Juan 1:12 no dice primero los que creyeron y le recibieron, date cuenta cómo lo dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre. Ahí son estas dos condiciones en este orden. Yo como recibo a Cristo con arrepentimiento. No puedo recibirlo si no hay arrepentimiento. Y esta es la diferencia que hay entre nosotros, entre la fe que tenemos nosotros y la fe que tienen los demonios, que es lo que te mencionaba al inicio.
La palabra, insisto, es la misma pistis, pero específicamente para nosotros es una fe que es para salvación. ¿Por qué? Porque antes recibimos a Cristo como nuestro verdadero y único y suficiente Salvador mediante el arrepentimiento de nuestros pecados. Cuando los demonios creen en Dios, no le recibieron. Por lo tanto, así como también lo estudiamos hace unos 2 semanas o 3 semanas, simplemente ellos no reciben a Cristo, ellos deliberadamente rechazan a Jesús, rechazan a Dios mismo, pues tendrán mucha fe en Dios, pero para nada son salvos y al contrario, ¿no? Ellos ya están condenados, es lo que menciona la palabra de Dios, también en Santiago. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta parte. Si yo dije recibir a Cristo, pero realmente no estoy convencido de mis pecados, no hay un arrepentimiento genuino de mis pecados y únicamente quiero las bendiciones, pero no recibo a Cristo por esta necesidad de ser transformado, tengo un título de demonio nada más, es la realidad, porque realmente todavía no soy hijo de Dios. Y esto, insisto, no es para condenar, al contrario, arrepiéntete de ese pecado, es súper importante que lo hagas, porque aquí está en juego tu salvación, está en juego así que el destino de tu alma en la eternidad. Por eso, cuando nosotros incluso prediquemos el mensaje de salvación, hagámoslo completo para no desviar a otras personas. Pues, estos 2 puntos, ¿no? Por un lado, yo tengo que arrepentirme, pero por el otro también tengo que predicar arrepentimiento. Ahora bien, recibir a Cristo no solamente implica estas partes, ¿no? En el que más donde quiero decir que hay más pasos en un mensaje, en un plan de salvación, sino esto sucede de manera interna para el creyente una vez que decide recibir a Cristo y creer en su nombre. Y es recibir a Cristo implica morir a nosotros mismos. A lo mejor aquí dices, ay, no, ¿cómo es posible? Sí, no es que sea posible, más bien es algo que Jesucristo mismo nos llegó a mencionar en el Evangelio. Mateo 16, versículo 24. Y vamos a sustentar esta verdad con 3 pasajes. Y ahorita te voy a decir por qué. Mateo 16, 24. Nos menciona la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, o sea, no le dijo a los fariseos, no le dijo a la gente que se encontró, ni siquiera a quienes les predicaba, les dijo literalmente a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué implica morir a nosotros mismos? Primero, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz. No son tus pecados, honestamente, tampoco son tus cargas. Cuando aquí Jesucristo te menciona que tú tomes tu cruz, es prácticamente que tú tomes ahora sí que todo el peso de lo que Él ya hizo. No sé si aquí me quiero explicar. Cuando tú no puedes tomar tu cruz si no aceptas a Jesucristo. Tú no puedes tomar tu cruz si no aceptas que Él murió por ti. Cuando nosotros tomamos nuestra cruz, nosotros literalmente, aquí recordemos la cruz que era un símbolo de muerte, un símbolo de tortura. ¿Qué quiere decir? Que tú, así como Jesucristo tomó su cruz en el Calvario y para ser crucificado, tú también tomes esa cruz para ser crucificado. Aquí a lo mejor decimos, oye, pero entonces Jesucristo me dice que tengo que crucificarme. Sí, de hecho aquí Jesucristo te menciona que es importante que crucifiquemos nuestros pecados. Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No puede haber vida nueva si no hay primeramente una muerte. No puede haber nueva vida si no hay muerte. Es un hecho fundamental. Por eso Jesús mencionó que era necesario que la semilla cayera y que muriera para que una vez que muera dé vida. Si tú agarras una semillita cualquiera, la semilla está viva, pero una vez que germina la semilla y crece la plantita, físicamente la semilla ya no tiene valor, pues prácticamente forma parte de la tierra, o más bien pasa a formar parte de la tierra y se muere, pero en su lugar está la plantita que puede dar mucho más fruto que la mera semilla, ¿no? Es a lo que se refiere Jesucristo cuando nos menciona eso, que así como Él cargó su cruz y murió por nosotros,
nosotros también tenemos que cargar esta cruz, no morir por nosotros porque Él ya pagó el precio, pero tenemos que estar dispuestos a ser crucificados en conjunto con Cristo. Nos menciona Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿No? O sea, no te está diciendo Cristo fue crucificado y yo estoy aquí. No, con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Es decir, ya no vivo para mis intereses, ya no vivo para mi propia voluntad, ya no vivo para dar para mis gustos, ya no vivo para mis vicios, ya no vivo ni siquiera para satisfacer a mi carne. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Mediante quién vive Cristo? Mediante el Espíritu Santo. Por eso en Romanos 6:4 menciona, perdón, Romanos 6:4 menciona que nosotros somos muertos por el bautismo. No es un bautismo en agua, es un bautismo en fuego, el fuego del Espíritu Santo que así me viene a morar dentro del creyente, y este bautismo en fuego es el que en automático hace que tú seas crucificado conjuntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, ahora lo que tú vives, simplemente lo vives en la fe de Cristo Jesús. Ya no vivo, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Prácticamente Gálatas 2:20 nos confirma nuevamente el principio básico de la salvación. Y lo resume bastante bien, ¿verdad? Pero quería sacar este versículo precisamente para que pudiéramos entender esta parte. Recibir a Cristo, insisto, ya no busco satisfacerme a mí, ya no busco llenarme de mis propios deseos, ni llenarme de contentamiento a través de vicios, a través de música, a través de mis obras, sino ya busco llenarme directamente de la esencia, en este caso, que es Jesucristo nuestro Señor. Ahora bien, negarnos a nosotros mismos, como te adelantaba, ¿no? Mateo 7:21 también nos confirma esta verdad. Es importante que nosotros nos neguemos a nosotros mismos. Si yo no me niego a mí mismo, no puedo seguir a Jesús. No puedo realmente ser salvo. ¿Cómo lo sabemos? Y aquí dice claramente, no todo el que me dice Señor, perdón, aquí fue un error de dedo. Más bien, aquí nosotros es importante que busquemos hacer la voluntad de Dios. Que nosotros siempre, una vez que yo ya me negué a mí mismo, yo busco hacer lo que Dios me está diciendo que haga. Yo ya no vivo para mis deseos, ya no vivo para mi carne, vivo para hacer lo que Dios me dice. Esto Mateo 7:21 y Marcos 3:35 nos lo confirman. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay mucha gente que dice creer en Dios, que dice creer en Jesús, pero sus vidas son un testimonio claro de que Dios no está en sus vidas. Hay gente que dice, ¿no? Bueno, pues engaño a mi esposa y luego me arrepiento, ¿no? Luego voy a la iglesia, rezo tres Padres Nuestros y Aves María, y con esto ya Dios me perdonó de mi adulterio. Insisto, le tiramos a todos, ¿eh? Hay quienes en su defecto, yo sirvo en la iglesia y engaño a mi esposa, pero eso sí, voy en alabanza y toco y canto y me pongo de rodillas y aleluya, ¿no? Y me pongo ahí a alabar a Dios. O incluso todavía peor, ¿no? Me subo al púlpito a dar un buen testimonio de que tan bien está mi vida cuando yo estoy consciente de que tengo un pecado, en este caso engañando a mi esposa, ¿no? Insistimos, esto es una hipocresía que no puede existir en los verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hay pecado, el Espíritu Santo no puede convivir con el pecado, no porque no tengan la capacidad, sino porque lo empezamos a contristar. Simplemente empezamos nosotros a utilizar el nombre de Dios, a utilizarlo como una especie de placebo espiritual y moral, de tal manera de que mi conciencia esté más o menos limpia, pero yo tengo todavía la autorización de seguir pecando. Esto me dice claramente que por mucho que yo diga que Dios es mi Señor, realmente no lo es, porque en Mateo 7:21 nos sentencia esta realidad claramente, que si yo no hago la voluntad de Dios o no busco hacerla, por mucho que yo le diga Señor, Señor, no entraré al reino de los cielos y pasaré la incomodidad, ¿no? El oso, la vergüenza, como le quieras decir, que cuando yo llegue ante Dios, oye, pero es que yo eché demonios, oye, pero es que yo iba a las prédicas, es que yo servía, yo prediqué, yo hice A, B, C, D, E, F y tal. ¿Y qué es lo que me va a responder Jesús?
Bien hecho, pero ¿qué crees? Yo a ti no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque yo nunca busqué hacer la voluntad de Dios. Yo tuve una religión, sí, pero nunca busqué seguir a Cristo en mi vida. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Muy simple. Puedo leer su Biblia, puedo leer la palabra de Dios. Cada quien lea sus Biblias y allí van a encontrar totalmente la voluntad de Dios. Hay gente, ¿no? Que todo el tiempo está, te alentabas en un momento, orando en las mañanas, en las tardes, en las noches. Dios, ¿qué quieres que haga? Buscan la voluntad oculta de Dios, pero ante la voluntad revelada de su palabra, ni siquiera en la Biblia. No de nada sirve que en tu casa tengas una Biblia ahí guardada en un librero, que la tengas ahí abierta en el Salmo 91 o en el Salmo 23. De nada sirve que tengas una Biblia en tu mochila si nunca la abres, si nunca la lees. Si nunca lees tu Biblia, nunca vas a entender cuál es la voluntad de Dios. Es imposible que la sigas si no la conoces. Pero si tú ya la conoces y no la sigues, también es algo que Dios te va a demandar a ti. Cuando uno es hijo de Dios, simplemente busca hacer la voluntad del Padre. Esta es una clara evidencia de que uno es nacido de nuevo. Cuando tú ya naciste de nuevo, buscas hacer lo que Dios te dice que hagas. Ya no buscas hacer lo que tú quieres, buscas lo que Dios quiere. Esto íbamos con morir para nosotros mismos, a negarnos a nosotros mismos. Al recibir a Cristo, ya dejó de importar para que solamente en mi vida importe Cristo, para que en mi vida importe Dios. Ya no busco lo mío, ya no busco lo que a mí me llene, sino busco lo que a Dios le satisface. Y esto también, como el Espíritu Santo está obrando en mí, también yo me voy a sentir pleno por hacer lo que Dios me está diciendo que haga. Te adelantaba Marcos 3:35. Listo, aquí tuvimos una pequeña movedera, pero ya está. Marcos 3:35 nos menciona: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Son palabras que dijo Jesucristo. Aquí en el contexto iba su familia. Jesucristo estaba predicando dentro de una casa. Y oye, es que Jesús, ahí viene tu familia, ahí viene tu mamá, vienen tus hermanos. ¿Por qué? Y fue primero, ¿por qué fueron allí? Simplemente porque ellos pensaban, es que yo soy la familia de Jesús, ¿no? Yo soy la familia de sangre, yo tengo derecho de exclusividad ante él, ¿no? Jesucristo puede estar cuando yo lo quiera. Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús? Aquel que hace la voluntad de mi Padre, ellos son mi familia. Si yo no hago la voluntad de Dios, yo no tengo ningún privilegio ante Dios, yo no tengo ningún derecho de exclusividad. Hay gente que dice, ore por mí porque tú estás más cerca de Dios. Hay gente que en vez de abrir su Biblia, en vez de orar, van con los pastores, ¿no? Oiga, pastor, es que quiero hacer esto, ok. Y a lo mejor les dan un buen consejo, pero ¿y la Biblia a qué hora? Si tú eres pastor dentro de una iglesia, es importante que no des una consejería hasta que las personas ya hayan puesto en oración cualquier cosa. Si no lo han puesto en oración y acuden primero a ti, ojo, porque tú te estás volviendo un ídolo de ellos. Porque eso sí, muchos le quieren tirar a los católicos de, ay, que de los ídolos y demás, pero también en la iglesia cristiana muchos ponen en un pedestal al pastor y rechazan a Cristo, ¿verdad? Para toda decisión, pastor, pastora, A, B y C y todo, pero ¿y a qué hora oraron? ¿A qué hora leyeron su Biblia? ¿A qué hora ayunaron? Nunca, porque quieren lo fácil, nada más. Y esto también Dios se los va a demandar, ¿verdad? Hay gente, ¿no? Que es que van ante un sacerdote, es que para que me perdone mis pecados, o él está más cerca de Dios, ¿no? O sea, las personas no estamos ni más cerca ni más lejos de Dios. O sea, esto no es un concurso de ver quién flota más alto, ni quién flota más bonito. Esto no es una competencia. Nosotros estamos cerca de Dios, insistimos, cuando nosotros ya le recibimos, cuando hubo este arrepentimiento. Nunca dice la palabra de Dios que que entre más santo eres, más cerca estás de Dios. O sea, no, esto no existe. Simplemente lo que dice la palabra de Dios es, a través del sacrificio de Cristo, Romanos 15:10, a través del sacrificio de Cristo ya tenemos acceso a Dios. Estamos justificados y podemos acercarnos ante Dios, ¿no? Lo que sí puede pasar es que yo contristo a mi Espíritu Santo y esto poco a poco hace que incluso yo me vaya endureciendo, y cuando esto pasa, aguas, porque Dios te puede llamar a casa antes de tiempo, pero al final de cuentas
Cuando nosotros no podemos estar ni más cerca ni más lejos, simplemente yo recibí a Cristo, tengo la conexión directa con Dios, tengo su número telefónico directo, no tengo que marcar ninguna extensión porque me comunico a través del Espíritu Santo y mi intermediario es Jesucristo, mi Señor. Nos menciona esto también en la palabra de Dios en la carta a los Romanos 10. Insistimos mucho en esto porque es esencial no dejar ningún cabo suelto en lo que se refiere a la palabra de Dios. Es muy importante que si nosotros ya nacimos de nuevo, entendamos estas verdades y las recibamos y las pongamos en práctica. Cuando muchas veces, ¿no?, en las iglesias llega la gente, escucha el mensaje y es que me voy de esta iglesia porque no me predicaron con amor, ¿no? ¿En qué momento tengo que predicarte con amor? O sea, dice la palabra de Dios que debemos exhortar en mansedumbre y en paciencia. Sí, que debemos exhortar con amor también, pero exhortar con amor no quiere decir que voy a consentir tu pecado, ni tampoco quiere decir que voy a decir, ay, pobrecito, es que si engañaste a tu esposa, pero es que también ella no se ha portado bien. Pobrecito, hijito mío, no, o sea, yo no voy a exhortar a alguien así. En amor lo voy a exhortar. Oye, estás adulterando, esto es pecado ante los ojos de Dios, estás destruyendo a tu familia, arrepiéntete. Esta debería ser la exhortación con amor. Los que somos papás, ¿no? Lo vemos con nuestros hijos. Si yo veo que mi hijo tiene un tenedor, ¿no?, y quiere meterlo al tomacorrientes, yo no voy a decirle, hijo, por favor, no metas ese tomacorrientes, no metas el tenedor al tomacorrientes porque te puedes dar toques, hijito mío. No, o sea, tengo amor y no lo voy a exhortar así. Ten en cuenta eso. O sea, yo voy a levantar la voz y, oye, cuidado, y si me es posible, agarro, lo jalo hacia atrás y le quito el tenedor si es necesario a la fuerza. ¿Por qué? Porque lo amo y no quiero que se lastime. Esto es amor. O sea, no lo estoy condenando. Ojo, o sea, estoy exhortándolo. O sea, no por el calor del momento, sino porque esto es una exhortación en amor. Cuando nosotros tergiversamos y manipulamos la exhortación para que la gente no sienta tan feo, nunca se van a arrepentir porque no hay un contristamiento. Y si estas personas se alejan de la iglesia, se alejan de la fe, porque, es que me exhortó por mi pecado y no me exhortó con amor, estoy muy triste y muy mal, perdón, solo te estás haciendo la víctima y solamente buscas justificar tu pecado, y la realidad es que ni siquiera buscas arrepentirte. Y esto, insistimos, es un mega peligro para ti. Y es tristemente un engaño que se ha metido a las iglesias. De cualquier denominación que me quieras decir, hay iglesias que solamente son una fachada, que solamente se ven bien por fuera, pero por dentro están podridas. Sus congregantes están podridos, inclusive sus pastores están podridos. Consienten el pecado de sus hijos, de sus hermanos, inclusive de sus nietos, de sus congregantes, ¿no? Inclusive, en lugar de exhortar al arrepentimiento, simplemente lo único que hacen es con que siga habiendo diezmo, con eso está bien. Y perdón, la iglesia no es un negocio para hacerte de dinero, ¿eh? La iglesia está para servir, no para ser servida. La iglesia está para ser un canal de luz en medio de las tinieblas, no para ser tu fuente de financiamiento, no para financiar tu ego, porque hay quienes dicen, ¿no? Es que bueno, yo no tengo temas con el dinero, pero ¿y qué tal tu ego? O sea, porque hay pastores, ¿no? Que es que si a mí no me dicen pastor y no me presentan, yo me siento mal, ¿no? Que hasta cuando me entran el pastor, como en la escuelita, ¿no? Todos tienen que estar de pie y aplaudirle. Y si no le aplauden, aleluya, este cuate no respeta su autoridad. En ninguna parte de la Biblia dice que tengo que aplaudirle a un pastor. Hasta ahí. O sea, los reconocemos como nuestra autoridad, sí. Nosotros buscamos su guía, sí. Pero esto no quiere decir que voy a poner a un pastor ni a una pastora por encima de la palabra de Dios. Lo mismo ocurre con los sacerdotes, lo mismo ocurre con el Papa, ¿no? Porque hay gente que hace unos años, ¿no? Cuando al último papa se le ocurrió decir, no que está, sino al anterior, se le ocurrió decir una mega herejía. Es que todos son hijos de Dios y Dios perdona a todo el mundo y yo en el nombre de Dios los perdono. ¿Tú quién eres para perdonar a las personas si no hay un arrepentimiento?
El único que perdona es Jesucristo, y es siempre y cuando haya arrepentimiento. Si tú nos perdonas tu corazón, que Padre lo recibimos, pero tú no puedes perdonar en el nombre de Dios. Nosotros como seres humanos no podemos, insisto, ponernos en un pedestal y quitar a Dios. Y cuando hacemos esto, estamos buscando a lo mejor no llenarnos de dinero, pero sí llenar nuestro ego, que vean quién viene, ¿no? Que vean de qué lado más la iguana, diríamos aquí en México. Pero esto no es un siervo de Dios. Cuando yo busco que me vean a mí y no que vean a Dios, quiero llenar mi ego únicamente, y aquí lo único que voy a ocasionar en mi congregación es simplemente que se vaya destruyendo poco a poco. O en un momento va a haber una megadivisión que va a terminar por destruir la iglesia, la congregación, porque no es una iglesia, es una congregación. Y hay que tener mucho cuidado con estas partes, ¿verdad? Nosotros, insisto, no buscamos hacer, no tenemos que hacer cosas de Dios para llenarme a mí. Yo siempre tengo que buscar hacer la voluntad del Padre. Y van a haber veces que Dios te va a pedir cosas bien raras, la verdad, y así que bien sacadas de onda, que vas a decir, oye, no manches, pero no tengo esto, no tengo aquello, ¿cómo le voy a hacer? Y Dios te lo va a, así Dios te manda. Tú, al momento en que obedeces, Dios te va proveyendo de todo aquello que necesitas al momento, conforme vas caminando en su palabra, conforme vas caminando en su voluntad. Pero si tú usas el nombre de Dios para hacer tu voluntad, vas a llegar ahí arriba, Señor, Señor, y Él te va a decir, a mí no, yo no te conozco, apártate de mí, échenlo afuera al lloro y crujir de dientes. En otras palabras, directo para el infierno, ¿verdad? Entonces, recapitulando, recibir a Cristo implica esto: arrepentimiento de mis pecados, aceptarlo como mi verdadero y único Salvador, creer realmente en Él, tener fe en quién es Él, en lo que Él ya hizo por mí, y esto me lleva a ser bautizado mediante el fuego del Espíritu Santo. Cuando yo soy bautizado por el fuego del Espíritu Santo, yo ya no estoy vivo para mis propios intereses, yo estoy crucificado conjuntamente con Cristo y también resucitado en vida eterna en Cristo Jesús, quien también resucitó al tercer día, se levantó de los muertos. La cruz ya no hay nadie crucificado en esa cruz está totalmente vacía, y esto me lleva a morir para mí. Alguien que está, no, yo no he visto en un panteón alguien que de repente se levanta un muerto y diga, échame una cervecita. O sea, esto no pasa. De la misma manera ocurre con los que somos hijos de Dios. Muero a mí y ya no busco seguir mis propios intereses, ya no busco mis propios anhelos ni mis sueños. Yo busco la voluntad de Dios, y busco hacer la voluntad de Dios también, que esta voluntad de Dios sea mi voluntad, que la voluntad de Dios siempre rija mi vida, y obedecer a Dios en lo que Él me esté diciendo que haga. Es así como esto es lo que implica recibir a Cristo. A la gente no le gusta, y cuando predicamos un mensaje así, normalmente nos la refrescan. Obviamente a nadie le gusta ser dependiente de nada ni nadie. Como sociedad nos enseñan a que tú solito puedes, que tú hazlo porque con tu propia mano, ¿no? Que tú esfuérzate. Inclusive le meten esto, ¿no? La Biblia. Dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Léete toda la Biblia y no hay ni un solo versículo en el que tú encuentres semejante apostasía dentro de la Biblia. Y ahora es esencial que nosotros veamos todas esas, como tal, veamos todas esas cosas, porque es algo que tendría que operar en nosotros. Y si no está operando en nosotros, pues es mejor que nos arrepentamos, que tengamos este contristamiento en nuestro corazón, y que esto nos lleve al arrepentimiento. Porque hay algo entonces que trabajar muy importante. Nosotros no estamos llamados a ser parte de Dios por una tradición, por una costumbre, porque alguien más me dijo que lo hiciera, porque yo un día le recibí buscando beneficios. Esto no me hace hijo de Dios. Lo que me hace hijo de Dios, insistimos, es recibir a Cristo y creer en su nombre, de acuerdo a lo que nos enseña Juan 1:12. Ahora aquí, y ya para terminar, ¿por qué a veces este mensaje no se recibe? Simplemente porque hay un corazón endurecido. Zacarías 7, versículos 9 al 12. Y así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: Juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Esto es lo que Dios te dice que hagas. Y aquí hermano se refiere específicamente a prójimo, que prójimo se refiere a todas las personas, no solamente a tu hermano de sangre, sino a todos. Pero, y aquí viene lo triste, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír.
¿Cuántas veces hemos visto gente que tapa sus oídos para no oír lo que dice la palabra de Dios? Y pusieron su corazón como diamante. El diamante es algo muy duro. Si tú quieres romper un diamante con un martillo, más antes se va a rayar el martillo y se va a romper que antes de que el diamante se rompa, ¿no? Porque es de los materiales más duros que hay aquí en la tierra. Para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero, vino por tanto gran enojo de gran parte de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo crees que nos va a ir a nosotros, siendo que no fue un profeta el que nos dio el mensaje de salvación, sino Jesucristo mismo dio la salvación por nosotros? ¿Cómo crees que nos va a ir si nosotros endurecemos nuestro corazón ante lo que Dios me dice en su palabra? ¿Cómo crees que nos va a ir si yo digo creer en Dios, pero no lo he recibido? A pesar de que la gente me está diciendo que lo reciba, a pesar de que se me explica el mensaje de salvación, yo insisto en no recibir a Cristo. ¿Cómo crees que te va a ir? Muchas veces pensamos que la gente no recibe a Dios porque es que la cultura, es que la tradición, es que esto, aquello. Aquí la palabra de Dios, y a lo largo de toda la Biblia también lo vas a encontrar, y más tarde vamos a estudiar cuando entremos en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, a partir del versículo 17 al 20. Es una triste realidad. La gente no quiere aceptar a Dios y no quiere escuchar de Dios y no quiere seguir a Dios simplemente porque están endurecidos, porque su corazón es de piedra, porque no quieren escuchar lo que dice el mensaje de salvación. A lo mejor aquí dices, es que esto no es cierto. Aquí en México hay un pueblo que literalmente quema personas cuando van a predicar el mensaje de Cristo Jesús. Aquí en México es uno de los países más peligrosos para los que predican el evangelio por el narcotráfico. Aquí en México nos ha tocado, o sea, no es algo que te diga, o sea, que me contaron o que vi una estadística, o sea, es algo que hemos padecido en carne propia. Cuando hemos ido a predicar el evangelio y decimos que todo es color de rosa, la gente lo recibe, ¿eh? Pero, y no digo que lo haga yo, pero he visto que hay gente que lo hace, ¿no? Pero cuando hemos predicado el mensaje del pecado, el arrepentimiento, lejos de que la gente nos diga, está bien, acepto a Cristo, lejos de eso, nos insultan, nos maldicen. Apenas en mi trabajo me pusieron ahí una maldición ahí en mi casillero, ¿no? Y no me refiero a una palabra, literalmente me pusieron ahí un collar de brujería, y entonces esto pasa por predicar el evangelio, ¿verdad? La gente, cuando tú hablas de lo que dice Dios en su palabra, ellos no quieren escuchar, y lo único que van a buscar es destruir al mensajero. Pero aquí dice, por eso Jesús dice, tú límpiate los pies, sacúdete el polvo y tú sigue tu camino, porque no te rechazaron a ti como persona, no te rechazaron a ti, me rechazaron a mí. ¿Y por qué me rechazaron a mí? Simplemente están endurecidos. Pero el mensaje ya les llegó. Cuando ellos estén delante del juicio, cuando ellos estén delante de la presencia de Dios y digan, oye, es que a mí nadie me habló. No, sí te hablaron. Yo te mandé a fulanito, te mandé a perenganito, te mandé a sultanito, te mandé a caralampio, te mandé a un chorro de gente. Te mandé mensajes. ¿Te acuerdas ese hermanito que siempre te mandaba su devocional, ¿no? El cual tú ignorabas? ¿Te acuerdas también de esa persona que en tu trabajo te hablaba de Dios, ¿no? ¿Te acuerdas también de ese que tú dijiste que era un loquito en el centro que traía su bocina y estaba exhortando al arrepentimiento? No te acuerdes de ellos. Ah, sí, ya me acordé. Pues con cada uno de ellos tú tuviste la oportunidad de arrepentirte. Con cada uno de ellos tuviste la oportunidad de aceptarme, de ser salvo. No la quisiste. Está bien, yo respeto, te va a decir Dios, pero aquí quien se ha decidido condenarse no soy yo, fuiste tú solito, tú solita. Pensaste que tenías la vida de gane, pensaste que te quedaban muchos años, pero de tarde o temprano a todos nos llega nuestra hora y nadie puede decir a qué hora le va a llegar su hora. Por muchos brujos a los que tú hayas ido, por muchos adivinos a los que tú hayas ido, inclusive a lo mejor tú fuiste con un pastor o pastora que dice que tenía el don de profecía y te dijo que ya te ibas a morir, ¿no? Ninguno de ellos tiene la información, solamente yo que reino en los cielos, solamente yo que soy el creador de todo y que no hay ni una hoja de un árbol que se caiga si eso no fue mi voluntad. Yo te envié muchas personas y no creíste. Pues pásale, mijito,
para el lloro y crujir de dientes, porque allí va a ser tu muerte segunda. Este es el mensaje triste que muchas veces tenemos que dar, pero insistimos, no es tristeza cuando hay una solución, y la solución reside en Cristo Jesús, en nuestro Señor, aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros, por cada una de nosotras. Cristo te ama, Cristo nos ama. Y si aún no te has arrepentido, arrepiéntete de tus pecados, recíbelo y cree en su nombre. Y vas a tener, créeme, que la potestad, el derecho, el privilegio de ser hecho hijo de Dios. No hay nada mejor que ser hijo de Dios. No hay nada mejor que estar ante la presencia de Dios. No hay nada mejor que ser discípulo de Jesús, que ser amigo de Jesús, que ser siervo de Dios, que ser hermano de Jesús, porque eso es lo que nos confirma en Mateo 7:21. No hay nada mejor que pertenecer a la familia de la fe en Cristo Jesús. Y insistimos, no llevamos a una religión ni en nombre de una iglesia, llevamos únicamente el nombre de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa debería ser la intención de cualquier mensaje de salvación. No ir para llenar iglesias, sino ir para salvar almas, ir para salvar a aquellos que se han extraviado. Este es el propósito del Evangelio. Jesucristo no vino por denominaciones, Él vino por su iglesia, Él vino por sus hijos, y Él volverá y nos llevará a los que somos hijos de Dios. Que Dios los bendiga. Estamos despedidos hasta aquí. Nada más antes de terminar, la próxima semana volvemos al día jueves. Esta semana por muchas cuestiones no se pudo, pero ya la siguiente semana retomamos los días jueves, ¿de acuerdo? Que tengan buen fin de semana y que Dios los bendiga.